Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:14. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Vuelvo a leerlo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias porque nos permites en esta hora, en esta mañana, Señor, tener tu palabra a nuestra vida y corazón. Te rogamos, te suplicamos que la gracia de tu Espíritu Santo pueda venir sobre nuestras vidas hoy. Úsanos para tu gloria, abre nuestro entendimiento, revélate a través de tu palabra, trata con nuestro corazón y vida hoy, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, tu bendición, lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios. Bien, vamos a hablar en el día de hoy de el discípulo y su generosidad. No piense que voy a hablar del dar, sino que hablando en realidad de este enfoque del discípulo y su generosidad. Todos sabemos y entendemos que antes de nacer al cristianismo o antes de nacer de nuevo, sabíamos y entendíamos por lo menos que estaba mal cometer adulterio, que estaba mal emborracharse, que estaba mal maldecir y que estaba mal mentir, por poner algunos ejemplos. Muchos de nosotros antes de convertirnos literalmente sabíamos algunas cosas que estaban mal. Ahora, sabemos que no hay nada bueno fuera de Dios. Si miramos a través de los ojos del Espíritu Santo, podemos ver ambos lados. Ambos lados. Puede usted ver los caminos de Dios y al mismo tiempo, de tal manera, ver el mal y el pecado. Pero aquí es donde nosotros tenemos que elegir. Dios nunca hará ningún movimiento hasta que tomemos una elección, hasta que nos decidamos. Amén. Si le puede subir un poco a esto, hermano, quedó muy frío. Voy a quedar sin garganta. O si no me lo deja acá el control, por favor. Cuando José afrontó la tentación de la esposa de Potifar, él primero huyó porque literalmente entendió que no estaba bien lo que esta mujer le estaba pidiendo. José dijo en el libro de Génesis 39, versículo 9, está plasmado la palabra que dijo José: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él entendía que lo que esta mujer le estaba pidiendo que hiciera no estaba bien y él pecaría contra Dios. Entonces José decidió huir, eligió huir. Él huyó por Dios, porque pecaría contra Dios si haría tal cosa. Entonces él no huyó de la mujer, él huyó de sí mismo, porque sabía que si seguía allí, él pecaría y se equivocaría rotundamente. Él sabía que si él se quedaba ahí, cometería ese adulterio.
Ahora, por causa del lugar donde estaba José, él podía ver los dos lados: el lado del pecado y también el lado de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. José eligió a Dios y Dios le dio la fuerza para resistir. Aquí es donde tenemos que empezar a aprender esto nosotros. José eligió a Dios y Dios le dio la fuerza para resistir. Dios nunca te va a forzar a elegir su voluntad, pero si eliges su voluntad, Dios te va a reforzar esa elección. Quiero decirlo de nuevo para que lo entienda. Dios nunca te va a forzar a elegir su voluntad, pero si tú eliges la voluntad de Dios, Dios va a reforzar esa elección. Cuando Daniel tomó su decisión de orar a pesar del edicto del rey, que no se podía adorar o orar a ningún otro Dios, sabiendo que él iba a ser lanzado al foso de los leones, cuando él eligió orar a pesar de eso, entonces Dios cerró las fauces o los hocicos de los leones. Literalmente. Cuando los jóvenes hebreos dijeron: no nos arrodillaremos por esas imágenes que tenían, o esa imagen que tenía que ser adorada cuando sonara la música, y ellos dijeron: no nos arrodillaremos, Jesús entró en el fuego con ellos. O sea, cada situación en la vida de cada cristiano, de cada creyente, y sobre todo en la Biblia lo vemos, los cielos nunca hicieron ningún movimiento hasta que ellos tomaron la decisión. No esperes que Dios haga algo por ti o en ti mientras no tomes una decisión en tu vida. Juntamente con la tentación, y lo puedo plantear de esta manera, Dios ya ha preparado siempre una salida. Siempre hay una salida. Tú te puedes ver acorralado y tú puedes pensar que no hay otra salida y que vas a tener que pecar o que vas a tener que caer. Escúcheme bien, Dios siempre tiene una salida, y la salida es Jesús viniendo a nosotros mientras obedecemos su palabra. Dios nunca dejará solo a un hombre o a una mujer que elige por Dios. ¿Me estás escuchando? Dios ha puesto en marcha un plan de salvación y de liberación para su iglesia. Siempre lo ha tenido. Dios siempre prepara una salida para su iglesia. Esto significa la promesa y también el principio. Esto podríamos llamarle nosotros el problema y la provisión. Es bien difícil que Dios te hable si no estás familiarizado con Dios. Muy difícil. Difícil que Dios te ministre si no estás familiarizado con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabrás que es Dios que te habla? Tienes que conocer la palabra. Hay una promesa en la palabra de Dios que cubre cada problema. Cada problema tiene una promesa que cubre ese problema. Todo problema que vamos a afrontar tiene una promesa de Dios. Y cuando estés en una situación difícil o cuando tengas una necesidad, la palabra de Dios estará allí para ti. En primer lugar, está la promesa. Y segundo, como dijimos, está la provisión. Y ahí hay un principio. Ese principio gobierna la promesa. Todos queremos que Dios nos responda, todos queremos que Dios haga algo, todos queremos que Dios nos sane, todos queremos que Dios los bendiga. Perfecto, pero está la promesa. Pero esa promesa tiene un principio, y ese principio, para que esa promesa se cumpla, o ese principio que gobierna esa promesa, es la obediencia. Tú no puedes esperar que Dios haga algo por ti cuando no tienes obediencia a Dios.
Tú no puedes esperar que Dios respalde algo en tu vida cuando tú no tienes obediencia a Dios. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto y Él les dio todo para que disfrutaran. Él puso todo allí para que ellos pudieran disfrutar de la maravillosa bendición que Dios tenía para ellos allí en el huerto. Pero les dijo que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. La relación de Adán con Dios, y lo sabemos perfectamente, dependía de su obediencia a este mandamiento. Si Adán permanecía obediente a este mandamiento, hermano querido, Dios iba a respaldar a Adán por siempre. ¿Me estás escuchando? Quiero que entiendas esto. No es que yo obedezco un día y Dios me respalda por siempre. No, si yo obedezco cada día de mi vida al Señor, Dios seguirá respaldándome. El día que yo deje de obedecer a Dios, Dios no puede respaldarme. Esto quiero que lo entiendas. Hay un concepto errado en la iglesia cristiana. Es que yo obedecí un día, ¿y qué? ¿Acaso no tuviste tu recompensa? ¿Acaso no tuviste la bendición de Dios? Es que yo hice esto un día, ¿y qué? Dios te dio tu recompensa, pero ahora necesitas obedecer, seguir obedeciendo a Dios. Cuando Eva participó del fruto prohibido, ella no lo supo, pero Dios estaba observándola. Tú no puedes sacar esto de lo que realmente es. Dios estaba observando a Eva cuando ella comió del fruto prohibido. Y ese problema no lo entendemos, ¿sabe? Tenemos tiempos secos en nuestra vida espiritual. Tenemos tiempos difíciles en nuestra vida espiritual. Lo planteo así entonces. Somos tentados. Y no conocemos que Dios está allí. No entendemos que Dios está allí. Una vez dijo alguien: Dios no está, escúcheme bien, Dios no puede irse a ningún lugar, porque Dios está en todo lugar. A ver si lo puedes entender con tu mente. Dios no puede irse a ningún lugar porque Dios está en todo lugar. Tú puedes decir: Dios fue a tal. No, Dios está allí. Es que Dios vino acá. No, Dios está aquí. Es que Dios va a ir allá. No, Dios está allí. O sea, en otras palabras, Él no puede irse a ningún lugar porque Él está en todo lugar. Y esto nos deja claro entonces que cada vez que tú estás a solas, Él está allí. Job sabía esto, entendía esto. Y llegó el momento en el que Job ya no podía ver a Dios. Pero Job tenía la certeza que Dios sabía dónde él estaba. Su testimonio fue esto. Y Job dice en un momento: Él conoce mi camino. O sea, Job dice: Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Dios sabe por dónde camino. Dios sabe lo que vivo. En este tiempo de problemas, hermano querido, en este tiempo en el que no puedes sentir a Dios, en ese tiempo en que tu vida espiritual se va apagando, agotando, deteniendo, frenando, y no puedes sentir su presencia, y quizás todo el infierno viene para acusarte, recuerda algo: Dios no ha desaparecido. Dios no se ha ido. Dios está allí. Y aunque estés en el peor momento de tu vida, recuerda las palabras de David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El concepto de la iglesia evangélica es que si nos va mal, Dios no está. Si nos va bien, Dios está. No es así. No es así, hermano querido. No tenemos la conciencia de su presencia. No entendemos que Dios está en todo momento. En el peor momento de tu vida, Dios está allí. Y eso tienes que entenderlo. Como actúes en ese momento, como decidas en ese momento, va a determinar si obtendrás o no la provisión para tu vida. Ahora,
¿Cómo vas a actuar cuando no puedes sentir o oír o ver a Dios? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué te pasa cuando no sientes a Dios, cuando no ves a Dios, cuando no oyes a Dios? ¿Cómo actúas? ¿Te deprimes, te enojas? Sencillamente dices: Dios me abandonó, no quieres adorarle, no quieres exaltarle. Como tú decidas en ese momento actuar, será tu provisión. O sea, si tú decides no adorar a Dios, entonces no habrá provisión de Dios para ti. Dios le habló a José cuando él era un niño. Le habló en un sueño. Él le mostró a José que él sería el preservador de Israel. Después del sueño, él fue vendido como esclavo. Aparentemente el sueño fue una tontera. Miremos la perspectiva de José. Después fue puesto en un calabozo en Egipto. Y allí en ese calabozo vinieron 1000 demonios. Si tú con uno te basta, imagínate José. 1000 demonios vinieron a José para decirle que Dios no le había hablado, que el sueño que había tenido era simplemente de su corazón, que lo que él había pensado, imaginado, nunca se iba a cumplir. Él no podía ver o sentir a Dios allí. Ese es el problema. No podía ver ni sentir a Dios. Lo que hiciera ahora determinaría si sería o no, o vería o no la promesa cumplida en su vida. Y José se asió de la palabra de Dios y decidió creer. Escúchame, por favor. Un día él estaba sentado en la cárcel fría allí, y el siguiente día él estaba manejando un carro, el segundo de Faraón. Como actúes en el problema, como actúes en la situación, como determines actuar en esa situación difícil, allí es donde estará tu provisión. Si tú decides obedecer a Dios a pesar de que no le ves o no le sientes o no le oyes, entonces Dios traerá la provisión para tu vida, no importa qué ocurra. Cuando el diablo vino a Eva y le incitó a desobedecer a Dios, ella no sabía que Dios estaba ahí escuchando esa conversación. Discúlpame, pero quiero que entiendas esto. Dios escucha nuestras conversaciones. ¿Alguien me puede ver acá al niño, por favor? Dios escucha nuestras conversaciones. Hoy día tenemos show en todo sentido. Ya. Él, y cuando vemos esto, estaba allí cuando Eva y la serpiente hablaban de la situación. Dios estaba escuchando. Él estaba ahí. Pero Dios no iba a interferir. Esto es lo que tienes que aprender de Dios. Dios nunca va a interferir en tu vida hasta que tomes una decisión. No creas que Dios te va a ayudar mientras no tomes una decisión. Dios no moverá ni un solo dedo. Dios espera que decidamos. Y aquí Eva estaba confrontada a una tentación. Conversó con la serpiente le estaba engañando. Eva sabía lo que era correcto. Eva sabía que tenía que obedecer a Dios. Ella tenía la palabra de Dios, pero ahora ella iba a tomar su decisión sin ninguna ayuda de Dios, porque ella tenía que decidir. Dios no le iba a forzar a obedecerle. Dios no iba a forzar a Eva a que rechazara a la serpiente. Pero si ella hubiera elegido obedecer a Dios, Dios hubiera respaldado a Eva en ese momento. Dios siempre reforzará lo que escojamos. ¿Sabe? El problema nuestro es que somos tan gobernados por nuestros sentimientos que cuando no sentimos nada, entonces concluimos que Dios de seguro nos ha dejado. ¿No es así? Cuando usted no siente nada, dice: ya Dios no está, se fue, estoy solo. Mentira. Dios dice que está allí. Entonces pensemos en esto.
Nos molestamos con Dios, nos molestamos con la iglesia, no queremos pagar nuestros diezmos. Todo eso, hermano querido, todo eso es la evidencia del egoísmo en nuestra vida. Somos egoístas porque nuestro pensar es egoísta. El problema del yo sale a relucir y todo lo queremos para nosotros. Nunca actuamos al contrario de lo que somos. Eso debe entenderlo usted. Nunca actuamos al contrario de lo que somos. Actuamos como somos. Si andamos en el Espíritu, vamos a actuar como Jesús. Si andamos en la carne, actuaremos como nosotros mismos. Esa es nuestra realidad, no hay otra forma de verlo. Si somos egoístas, malos, entonces es lo que va a salir de nosotros: egoísmo y maldad. ¿Me estás escuchando? El hombre espiritual, a pesar de que él no sienta o oiga a Dios, él todavía sabrá que Dios está ahí, hermano querido. Y como sabe que Dios está ahí, él va a actuar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Nosotros nos consideramos y vemos que es así. Somos un pueblo de preguntas. Tenemos muchas preguntas. Y llegarán momentos en los que tendremos preguntas que nadie podrá responder, preguntas que nadie podrá dar una solución. Y en esos momentos vamos a orar, y tenemos que hacerlo hasta prevalecer, o sencillamente no obtendremos la victoria. No importa que hayan dudas en tu vida, no importa que hayan una montonera de preguntas sin respuestas. Si tú crees en Dios, obedece a Dios, haz la voluntad del Señor. No necesitas que Dios te explique cosas, necesitas obedecer. El principio básico de un discípulo, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es obediencia a Dios. Eso significa que vamos a tener que agarrarnos de Dios, oír del cielo, escúcheme bien lo que Dios tiene que decirnos, y obtener una respuesta de Dios, porque Dios estará allí. Tenemos que creer en Él, ya sea que lo veamos o no lo veamos, ya sea que lo escuchemos o no. Tenemos que creer en Él. Dice amén. La primera marca de un discípulo es la generosidad, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. De alguna forma, todo lo que Dios espera que seamos como discípulos, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. El discípulo debe ser un hombre fiel. Pablo dijo en 1 Corintios 4:12: se requiere que los administradores sean hallados fieles. Sean hallados fieles. O sea, esto es importante, hermano querido. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Él está comprometido, y lo voy a plantear así. El discípulo está comprometido con la obra de Dios, y comprometido con Dios y con todas las cosas de Dios. O sea, el discípulo pasa a ser generoso. Este es el tipo de hombre que Dios busca: un hombre generoso que entiende que todo lo que posee es de Dios. Y la iglesia es responsable de hacer tales discípulos. No es posible que hayan creyentes, cristianos, hijos de Dios, que no sean generosos, porque el principio de Dios es la generosidad. Él te ha dado algo sin que lo merezcas. Él te ha entregado algo sin que lo merezcas. ¿Me estás escuchando? Tenemos que ser discípulos que escuchemos y que reconozcamos que la única senda es la senda de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. El trabajo de la iglesia es hacer discípulos en los convertidos. Alguien se convierte y hay que transformarlo en un discípulo.
Puedes convertir a una persona, puedes convertir a cualquier persona en cualquier cosa con un buen argumento, y esa persona te va a creer lo que tú planteas porque el argumento está perfectamente bien planteado. Pero estamos hablando acerca de la vida, estamos hablando acerca de que la iglesia es un organismo reproductivo, como lo decía ayer por la noche, y que ciertas características, hermano querido, son reconocibles siempre en este discípulo verdadero. Y una de las grandes marcas que hemos estado mencionando es la generosidad. No puede haber un discípulo de Cristo que no sea generoso. Vemos en la iglesia primitiva, cuando se convertían y cuando se transformaban en discípulos, ponían todo a los pies de los apóstoles. Esa característica es principal. La iglesia vino de la vida, y la vida engendra vida. Lo dije ayer y lo explicaba en una de las palabras que aplicaba, y decía que en realidad la iglesia no es la vida, sino que la iglesia viene de la vida. Y recuerde usted que Jesús dijo: yo soy la vida. O sea, la iglesia nace de la vida y engendra vida. ¿Por qué? Porque está la vida de Cristo fluyendo a través de la iglesia. No es tu vida, no es mi vida, es la vida de Cristo a través de nosotros. Ahora, la verdadera prueba para saber si es que somos la iglesia es que creamos condiciones de vida. Creamos condiciones de vida. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo. Recuerda esa palabra de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo. Cuando Jesús llama a sus discípulos o a los hombres que estaban allí, Él los llama con una condición tremendamente fuerte: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es su decisión. Una vez que te decidas, yo voy a operar en ti, voy a actuar en ti, voy a moverme en ti, voy a llenarte, voy a hacer cosas extraordinarias contigo. Pero tienes que decidir. Se supone que la iglesia debe producir este tipo de gente, discípulos. Hemos dicho que la primera evidencia del discípulo es la generosidad. No existen cristianos egoístas. Mira lo que te voy a enseñar aquí. No existen cristianos egoístas. Si hay alguien que es egoísta, no es cristiano. ¿Me estás escuchando lo que acabo de decir? No existen cristianos egoístas. Si hay alguien egoísta, no es cristiano. Que vengas todos los días a la iglesia. Si la gracia de Dios está sobre ti, entonces producirá el espíritu de autoentrega que estuvo en el Señor Jesucristo. Si la gracia de Dios está sobre ti, entonces esa autoentrega estará también en tu vida, y no escatimarás absolutamente nada para ti, sino que todo será para la gloria de Dios. Dice que el alma liberada va a ser ensanchada, va a crecer, porque el alma liberada es el alma a tono con Dios, en constante crecimiento. Hay muchas marcas de egoísmo con las que hemos tratado, sin duda, y quiero decirte algo en cuanto al egoísmo. Creo que será lo más importante. Si es que estás seriamente pensando, y lo voy a plantear así, en recibir algo de Dios, si es que estás seriamente pensando en que Dios tiene que darte algo, lo primero que tienes que entender es que Dios quiere producir en ti ese tipo de discípulos. Dios no te va a dar nada mientras tú no decidas ser un discípulo de Cristo, generoso en su obra. Si estás enfermo, si tienes familiares perdidos, sin esperanza, y si tienes problemas en tu vida, antes que estas cosas puedan ser sanadas, nuestras vidas como cristianos tienen que cambiar. Porque lo primero que Dios hace es sanar espiritualmente. Lo primero que Dios trata en la vida de un ser humano es la sanidad espiritual. Antes que sanar algo físico, Dios sana algo espiritual. ¿Me estás escuchando? No puedes vivir una vida, o lo planteo así, no puedes vivir una vida suelta, casual y egoísta y esperar que Dios sea generoso contigo. No puedes vivir al contrario de Dios. Tienes que vivir como Dios quiere que vivas.
Te pregunto aquí en general, ¿Dios ha sido generoso contigo? Muy generoso. Alguien diría demasiado generoso, extralimitadamente generoso. Ahora, ¿cómo has sido tú con Dios? Ese silencio lo dice todo. Eso es la realidad. Si quieres misericordia, debes mostrar misericordia. Hoy día mucha gente dice: no, misericordia, Señor, pero ¿muestras misericordia a los demás? ¿O quieres que solamente Dios te muestre misericordia a ti y tú no tener misericordia con nadie? Si quieres tener amigos, debes mostrarte amigable. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú quieres tener amigos, debes mostrarte amigable. No pienses que van a llegar los amigos solos a hacerse amigo tuyo cuando tú no quieres tener amigos. Si quieres perdón, tienes que perdonar. Entonces tenemos que sembrar las semillas que traerán una vida generosa para que realmente podamos ver esa realidad. ¿Sabe usted que el egoísmo será la bestia que aparecerá literalmente a los hombres y a las mujeres que no fueron llevados en el rapto? El egoísmo será un problema serio. ¿Por qué? Porque tú lo ves en la gran tribulación. No voy a meterme para allá, pero solamente un toque. Dice: no podrán vender ni comprar. Y será tanto el egoísmo que se entregarán unos a otros. Mira eso ahora en tu vida. Tú quieres solo para ti. Vas a una tienda, vas a un lugar, un supermercado, y quedan 4 paquetes y hay 6 personas esperando. ¿Qué haces tú? Agarras. Oh, por favor, usted lo necesita más que yo. Mírate en tu vida diaria cómo eres de egoísta. Hay 4 panes y hay 6 personas en la mesa. ¿Cómo lo haces? He visto a mujeres, madres, que se sacan el pan de su boca para dárselo a sus hijos. Pero no he visto a padres sacándose el pan de su boca para dárselo a sus hijos. Deben ser contados con los dedos de una mano. No digo que no hayas, deben haber. Tampoco digo que todas las mujeres sean generosas. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero estoy poniendo un ejemplo para que veas que el egoísmo está presente en la vida diaria. Y ese egoísmo es el que tronca toda la bendición de Dios, porque somos egoístas por naturaleza. ¿Me estás escuchando? El egoísmo y la anarquía son términos similares, muy similares. Es el espíritu del egoísmo el que ha tomado nuestras calles y las ha tornado en una selva, hermano querido. Es una tragedia. Es ver que este espíritu se encuentra lamentablemente también dentro de la iglesia, una iglesia egoísta. ¿Cuál es la ley de la selva para que entendamos esto? La ley de la selva es la ley de la autopreservación. Si yo estoy bien, no me interesa cómo estén los demás. ¿Me estás escuchando? Mira, voy a tener que plantearlo y es así. Deja un animal parir, un animal. Y si la madre tiene hambre, se comerá a su propio cachorro. Esa es la ley de la selva. Y hoy día estamos igual. La Biblia habla acerca de morderse unos a otros en la iglesia. ¿Has leído ese pasaje? No os mordáis unos a otros. Dice: mire el término que utilizó aquí, nada que ver, parece que está fuera de contexto este término. No, está hablando de eso. Habla del egoísmo presente. Y todavía a veces nos atrevemos a preguntar: ¿por qué el Espíritu Santo no está obrando en la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo no se está derramando? ¿Por qué el Espíritu Santo no está fluyendo? Escuchaba en la mañana, mientras antes de venirme acá, una entrevista fuera uno de los hermanos y decía: esperamos que el Señor se mueva hoy. Y me llamó la atención eso, me llamó la atención lo que dijo. Es una frase normal nuestra. Todos esperamos que Dios diga algo. Todos esperamos que Dios
se mueva. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios se va a mover en la iglesia si estamos mordiéndonos unos a otros como perros y gatos? Cuando el espíritu de egoísmo prevalece en la iglesia, todo se estanca. Dios no puede hacer nada porque no hemos decidido por Dios, sino que hemos decidido por nosotros mismos. Y Dios no va a avalar ese tipo de egoísmo. Es chocante, hermano querido, ver el porcentaje de la iglesia o en la iglesia cuyo interés es obtener, recibir. ¿A qué viene usted? A recibir. Nunca viene a dar nada. Deberíamos venir a dar. Este es el momento para mí, para ir al culto, para ir no a recibir, sino a dar. ¿Pero qué voy a dar? Dice usted. A ver, ¿qué puede dar? Yo tengo todo el tiempo del mundo. Esperar que usted piense, analice y vea qué tiene que dar. Si no tiene nada en la mente, significa que usted nunca ha venido a dar. Usted viene siempre a buscar. Voy a ir a recibir fuerzas, voy a ir a recibir ánimo, fortaleza, que el Señor me ayude, que el Señor me responda, que el Señor me supla mis necesidades, que el Señor me sane, que el Señor me aliente, que el Señor me empuje. Todos venimos a hacer eso y nunca hemos venido a dar. Somos egoístas. Te enojas cuando viene el momento de la ofrenda. Peor cuando viene el momento de los diezmos. Ay, hay que diezmar. Egoísta. Y el principio de un discípulo de Cristo es ser, ¿qué cosa? Generoso. Entonces vemos en la iglesia una gran cantidad, un porcentaje tremendamente alto de gente que nunca vienen a dar. No tienen ningún interés en la palabra de Dios. Son parásitos, simples consumidores. Ellos se comen la semilla constantemente, se comen la semilla. No diezman, no ofrendan, no apoyan, no aportan, no colaboran, no ayudan, nada, absolutamente nada. Ese es el espíritu que prevalece en la iglesia generalizado. El Espíritu Santo, hermano, se contrista. El Espíritu Santo se duele. El Espíritu Santo está dolido. Y cuando tú quieres que Dios se mueva, el Espíritu no puede moverse porque hay una tristeza en él. Y la obra de Dios es detenida, es frenada. Dios podría derramar fuego de su Espíritu aquí. Dios podría llenarnos con su Espíritu. Podría provocar un avivamiento tan extraordinario que la gente tendría que saber en esta ciudad que aquí algo está pasando. Pero ¿por qué no ocurre? Porque somos egoístas. El espíritu del egoísmo traza una línea que ningún hombre puede cruzar para ser salvo o sanado. Ese es el problema. El profeta Isaías habla de niños que están listos para nacer, pero no existe la suficiente fuerza para darlos a luz. ¿Cuántas veces has visto esto, hermano querido? Almas que vienen a nuestros altares, ellos buscando a Dios, pero se quedaron sin ser salvos, porque nosotros no fuimos capaces de guiarlos, porque somos egoístas. Hacemos una campaña y después quedan todas las tarjetas ahí. ¿Quién visita? Nadie. No hay tiempo. No, tengo que hacer el almuerzo, tengo que hacer el aseo, tengo que atender mi negocio, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, aquí, allá, qué sé yo. Nadie hace absolutamente nada. ¿Y qué es ese espíritu? Egoísmo. Tratamos de echarle la culpa a cualquier cosa, pero no hubo la suficiente fuerza en la iglesia para darlos a luz, porque no hubo un espíritu real, genuino, de un discípulo generoso que da tiempo, que da esfuerzo, que da sacrificio, que da algo de la economía de su bolsillo para que la obra de Dios avance y puedan ser alcanzados aquellos hombres y mujeres que necesitan a Cristo. Sabes, antes que la ciencia médica supiera algo sobre la cesarea, ¿así se pronuncia, cesarea?
o cesárea. 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 En la A. Y dije, cefalea, pensé yo. Ya, cesárea. Cuando llegaba el momento, mira, cuando llegaba el momento en que ese niño tenía que nacer, si la madre no podía dar a luz ese hijo, entonces ambos, madre e hijo, morían. Así era antes. Lo mismo le ha pasado a la iglesia. La iglesia está tan debilitada en el espíritu, tan debilitada por ese espíritu de solo recibir y no dar, que no tiene la fuerza para librar a la gente que viene por ayuda. El egoísmo y la falta de ley son términos similares, literalmente, y no tienen lugar en la iglesia. El egoísmo es una naturaleza depravada, esa naturaleza humana que la Biblia llama la carne. ¿Usted ubica la carne? El egoísmo. El anticristo será la suma y el total de todo lo que implica la palabra yo, que implica egoísmo. Por lo tanto, el yo será la bestia de la tribulación. El yo es la esencia de la personalidad del anticristo. Existen tres elementos de la personalidad humana: el juicio, el efecto y la voluntad. El juicio, el efecto y la voluntad. Primeramente, el juicio del hombre caído no puede ser confiable, porque confunde, lamentablemente confunde las tinieblas con la luz. Tiene una confusión, no sabe dónde termina una y empieza la otra, no sabe. Todo es una mezcla, es una fusión, si lo puedo explicar así. Entonces no distingue, no entiende, confunde las tinieblas con la luz y la luz con las tinieblas. En segundo lugar, los efectos son depravados. En vez de buscar las cosas que son de arriba, buscan las que son de abajo. Así estamos nosotros. En vez de buscar las cosas que son de arriba, buscamos las que son de abajo. ¿Qué necesidad tiene hoy día usted? A ver, gríteme una necesidad. ¿Qué necesidad tiene? Gríteme una. Trabajo. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Dinero. Amor, dijo el otro. ¿Qué más? Gríteme una necesidad, rápido. Casa, auto. Y paremos. Mire, ¿qué cosas me dijeron ustedes? Todas cosas de aquí abajo. ¿No ve que está en la carne? Y los que no dijeron nada están en las mismas, porque si hubieran dicho algo espiritual, diría yo, están en el espíritu. Todos buscamos algo de abajo. Pregúntale a la mayor parte de la iglesia, haz una encuesta y pregúntale a la iglesia: ¿cuál es tu mayor prioridad? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Y responderán una lista pero innumerable de cosas, pero ninguna de ellas dirá: necesito estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. No te preocupes por casa, auto, trabajo o cosas para tu vida. Yo proveeré si me buscas a mí primero. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Por eso entonces, cuando escuchamos la teología de hoy con su mensaje de prosperidad, vemos a un montón de gente yendo allí. Si te predican que Dios te va a dar plata, mira, tendríamos llena la iglesia aquí. Si te dijéramos que Dios va a hacer extraordinaria tu vida en una empresa pero multinacional, estaríamos llenos, porque la gente busca las cosas de abajo. ¿Y qué transforma esa teoría o teología de la prosperidad? Transforma a Dios en un sirviente del hombre. Tengo sed, tengo hambre, más calor, más frío. Mira, ¿no somos así nosotros? Todo nos molesta.
¿Disfrutamos de la vida? No. Todo nos molesta. ¿Has escuchado a cristianos diciendo qué lindo, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso, qué culto más lindo? No, se van enojados. A todos les molesta. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de mensaje, tú piensas que el amor de Dios hacia ti es demostrado por las cosas que Él te da. La prosperidad marca así. O sea, que si Dios te da más económicamente, Dios te ama más a ti. Y Jesús dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y no por eso Dios no estaba con él. Él tenía la presencia de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, los milagros ocurrían, pero cuando pasaba por cualquier lugar era increíble lo que sucedía a través de él. Entonces la teología de la prosperidad apela al yo, a la codicia, y difama el carácter de Dios, literalmente. Entonces hoy día tenemos a un montón de gente dentro de la iglesia que son codiciosos. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si tú sabes de un negocio que te da más dividendos, ¿qué haces? ¿Quieres tenerlo? Si tú sabes que algo en un negocio te va a dar más ganancia, eso es lo que quieres hacer, ¿o no? No creo que quieras poner un negocio para no ganar dinero. No creo que tengas un negocio para ayudar a la gente. No creo que tengas un negocio para proveer a los necesitados. No creo que tengas un negocio para poder suplir el hambre de la gente. No, pones un negocio para ganar. Eso es lógico. Pero el problema es que cuando lo metes aquí en tu corazón, la codicia te envuelve. Y después comienzas a ver: le estoy pagando mucho a la empleada, le estoy pagando mucho a este, le estoy pagando mucho a este otro, voy a empezar a cortarle la cola. No, a este no hay que pagarle tanto. ¿Me estás oyendo? La codicia te envuelve. Ahora, no puedes juzgar la relación de una persona con Dios por lo que ella tiene. No podemos hacer eso. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tiene. El egoísmo es un espíritu maligno y literalmente destroza la voluntad de Dios en la vida del hombre. El énfasis de la teología de hoy en día está puesto en las cosas de abajo, literalmente en las cosas de abajo, mientras Dios dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Mira, te voy a poner otro ejemplo, solamente un ejemplo. No me contestes nada, solamente analízalo. ¿En qué has soñado últimamente? ¿Cuál es tu sueño? Voy a ponerte algunos ejemplos, a ver si la apunto. Tu casa propia. ¿Cuál es tu sueño? Un auto nuevo. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar el auto. ¿Cuál es tu sueño? Un nuevo terno. ¿Cuál es tu sueño? Esa nueva bicicleta. ¿Cuál es tu sueño? Estoy dando ideas solamente, no me digas nada. La cocina nueva. ¿Cuál es tu sueño? Cambiar el living. ¿Cuál es tu sueño? Mira, ponerle un nuevo techo a tu casa. ¿Cuál es tu sueño? Ponerle cerámico. ¿Cuál es tu sueño? Y sigue soñando, y sigue soñando, y sigue soñando, y todo lo que sueñas es de aquí abajo. ¿Has soñado alguna vez con el cielo? No me contestes nada, por favor. ¿Has soñado alguna vez con las calles de oro, mar de cristal? ¿Has soñado alguna vez cómo ir a ser lo maravilloso del cielo? Pastor, es que yo llevo poquito tiempo. No he tenido tiempo de soñar de eso. Estoy poniéndote una idea clara de lo que hoy día nosotros estamos haciendo. Ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo, y Dios desea que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Como santos de Dios, como hombres de Dios, quizás nunca tengamos muchos bienes en este mundo como los demás tienen, pero es bueno saber que Jehová
de Jehová es la tierra, dice, y su plenitud. O sea, nosotros tenemos que entender que Él es el dueño de todo. Llegará el día en que nosotros estemos en esta tierra, no para poseerla como algunos anhelan literalmente, sino que será posesión siempre de Dios. Pero estaremos aquí. Algunos dicen, no, ese día cuando poseyamos la tierra, nosotros, dice, voy a agarrar los mejores autos. Oh, cuando poseyamos la tierra, nosotros, yo voy a agarrar las mejores casas. Entonces, analiza tu corazón. ¿En qué está pensando? ¿Tú crees que cuando estés en la presencia de Dios, cuando llegues, voy a poner esta imagen, cuando llegues a la presencia de Dios y le veas cara a cara como Él es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar preocupado, Señor? ¿Y cuál es mi casa? ¿Cuál es mi casa? Señor, ¿a dónde? ¿En cuál casa voy a quedar? Se supone que todos los que van a subir arriba, lo más grande, lo más extraordinario, lo más glorioso, lo más espléndido de la vida es estar cara a cara frente a Él, conocerle. Sabes, el mundo está contando nuestro dinero constantemente. Los bancos saben cuánto tú tienes, cuánto tú ganas, cuánto tú gastas. El mundo está sentado en nuestra propiedad. El día que quiera te la quitan. ¿Me estás oyendo? No te estoy asustando, te estoy diciendo la verdad. El día que quiera te la quitan. Ellos son los invasores, no nosotros. Escúchame lo que te digo. Pronto vendrá Jesús y va a desalojar al diablo y a su muchedumbre que le sigue. Y nosotros que somos herederos y coherederos con Él, lo poseeremos todo. Por eso vale la pena esperar en la voluntad del Señor. No importa que hoy no tengas mucho, no importa si no eres grande, no importa si no tienes mucho dinero, pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda, Dios te ayuda. Tienes algo extraordinario en tu vida, que es el poder del Espíritu Santo de Dios en ti. Algo que el mundo no puede tener porque no cree en Él ni le conoce, pero tú y yo estamos llenos de esa presencia de Dios. ¡Aleluya! Por eso la iglesia tiene que salir, hermano querido, de ese efecto que está llevando la prosperidad. O sea, más y más vemos el énfasis que está puesto en los efectos o afectos naturales o de la naturaleza carnal, literalmente. O sea, toda la iglesia está entrando dentro de ese ambiente. Y mucha gente quiere las cosas ahora. Por eso también se mete ese bicharraco, ¿no? Del reino de Dios ahora. ¿Cuándo es el reino de Dios? ¿Alguien tiene la Biblia allí? De acuerdo a la cronología, de acuerdo a los últimos sucesos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, el reino de Dios no va a venir ahora. El reino de Dios está en el corazón del hombre, no en algo físico. Pero ellos quieren el reino de Dios ahora. ¿Me estás escuchando? Entonces, cuando vemos nosotros que hoy día dentro de la iglesia el pronombre yo, o así lo puedo nombrar, ¿no? Es muy prevaleciente. Yo quiero una casa más grande, yo quiero un auto más grande, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Nunca es lo que Dios quiere. Los deseos de la carne no son confiables. ¿Me estás escuchando? En tercer lugar, la voluntad. Esa voluntad ha perdido su poder real. O sea, es fuerte donde debería ser débil. Débil donde debería ser fuerte. ¿Te lo explico? Un hombre egoísta está solo, pero él no sabe. Y qué terrible despertar va a ser para el hombre egocéntrico, egoísta, que despertará con su alma desnuda, sin amor,
su corazón fuera del contacto con el universo alrededor de él, porque literalmente ese hombre vive para sí, solo para sí. Recuerde lo que Jesús puso, por ejemplo, en un momento, un hombre que tenía muchas posesiones y que dijo: voy a derribar mis graneros y voy a hacer uno más grande. Y le tocaron el hombro y le dijeron: necio, hoy vienen por tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo lo que tienes? Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes ahora? Si supieras que te mueres hoy, no te quiero matar, solo te estoy diciendo, si supieras que te mueres hoy y tienes algo de posesiones, ¿qué harás con todo lo que tienes? Mi auto, mi casa. Si supieras quién lo va a usar después, no. Piensa lo que te estoy diciendo. Estoy tratando de remecerte un poco. Lo peor de esto es despertarse en el infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no pienses que porque vienes a la iglesia ya estás en el cielo. No es así. Eso no lo dice la Biblia. El que va a la iglesia es salvo. No dice: el que viene a mí, dijo Jesús. El que está en Cristo es salvo. Aquel que ha sido redimido, lavado por la sangre del Cordero. Puedes firmar como miembro de 500 iglesias y ninguna de esas te salvará. Pero Cristo es el único que puede salvar cuando regenera, cambia y transforma la vida del hombre. Discúlpame, hermano, ya casi llevo una hora. Si es que ya no llevo una hora. Estamos hablando aquí, hermano querido, ahora sobre el discípulo generoso. Pero tengo que mostrarte lo que es el egoísmo realmente. El yo es la naturaleza de una raza condenada y es la ciudadela de Satanás. Cuando hay egoísmo en tu corazón, Satanás está en su hábitat. ¿Me estás oyendo? El egocentrismo, no me digas que era de Cristo eso. Cristo egocéntrico, Cristo egoísta, Cristo con falta de generosidad. No, eso era del diablo. Eso es el diablo en sí. Es puro diablo. Huele a diablo. ¿Quién era egocentrista? El diablo. Y si tú eres egocéntrico, ¿a quién le perteneces? Algunos dicen: vámonos, vieja, ya es tarde. Escúchame, te estoy enseñando algo que si no lo aprendes, hermano querido, no te servirá de nada venir a la iglesia. Cuando el hombre escogió su propio camino, Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre quería este árbol. Yo no sé por qué cuando nos dicen que no hagamos algo, lo hacemos. Somos así los seres humanos, llevados a nuestra idea, porfiados, testarudos, burros, asnos, lo que quiera llamarle. El hombre quería este árbol. El hombre quería lo único que Dios dijo que no podía tener. Tenía todo lo demás, pero no estaba bien porque está bien, pero que eso es lo que yo quiero. Todo lo demás era de él, todo lo demás le pertenecía, todo lo demás podía usarlo a su antojo, pero no, quería el árbol. Así somos nosotros. Se te mete algo en la cabeza y tienes que lograrlo. Es que yo quiero eso. Y después que lograste eso, se te mete otra cosa en la cabeza y también tienes que lograrlo. Dime si ese no es un espíritu egoísta. ¿Qué pasó aquí? Lo único que Dios le dijo que no podía tener, eso es lo que él quería. Y entró la caída por esa causa.
Dios echó al hombre de su presencia y el resultado fue que el yo, que es la habitación y la misma vida del pecado, fue expulsada del huerto. Cuando la Biblia habla sobre la victoria, se refiere a la victoria sobre el yo. El yo es la raíz de todo pecado. ¿Me estás escuchando? Donde sea que vayas, la bestia del yo está ahí dentro de ti. Eso lo tienes ahora mismo. El yo está ahí. Tú di yo. Ese yo está ahí. Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú sueñas, lo que tú deseas, lo que quieres alcanzar, ese es tu yo que está ahí. Escúchame bien, te voy a enseñar algo. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Si no crucificas el yo, eso seguirá viviendo en ti. Escúchame, por favor. Cristo fue crucificado para que el pecado fuera perdonado y al mismo tiempo crucificado. Las obras del diablo son labradas en el yo de cada persona. La vida de Cristo no puede estar en nosotros a menos que el espíritu del mundo, que es el amor propio y la búsqueda propia, sea literalmente renunciado o literalmente echado fuera. Tenemos que expulsar aquello. Dios no lo va a sacar. Tú y yo tenemos que echarlo. Esto es como tener un inquilino en casa que ya no lo deseas, que ya no lo quieres, que ya te hartó. Pero si te encanta tenerlo en casa, entonces es un problema serio. Pero si tú lo quieres echar, tendrás que decidirlo tú. Y cuando tú decidas echar ese yo y todo lo que conlleva, entonces Dios hará algo por ti. Todo temperamento, toda pasión que impide que Cristo sea formado en el alma es un asesino y destructor de la vida de Dios en ti. Esa naturaleza depravada debe ser traída a sujeción, debe ser traída a una eliminación dentro de tu vida para que puedas ser salvo, para que el pecado salga de ti. Entonces, el nuevo nacimiento que viene a través de la sangre de Cristo nos lava de todo pecado del pasado. Escúchame lo que te acabo de decir. Nos lava de todo pecado del pasado. No te lava del pecado del presente. Te lava de todo pecado del pasado. Si yo me convierto hoy, es una posición, yo me convierto hoy, Dios me perdona y me lava y me limpia con su sangre de todos mis pecados pasados. Pero yo sigo existiendo. Viene otro día y otro día y otro día. Yo fui lavado hace 2 días, otro día 3, 4, 5, un mes, 1 año, 2 años. Y la pregunta es: ¿qué has hecho desde que fuiste limpiado? La Biblia pone algunos ejemplos. Es como el cerdo o como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que vuelve a su barro cieno. Así somos a veces. Dios nos ha perdonado, lloramos en el altar y sentimos el perdón de Dios, y al otro día nos revolcamos nuevamente en el pecado porque ya fui limpiado. ¿Para qué te ensucias de nuevo? Es que el yo está ahí. Todo está ahí y es tu decisión cómo vas a lograr la victoria. Si tú decides por Dios, como lo hizo José, como lo hicieron los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ellos decidieron por Jesús y Jesús los respaldó. ¿Qué dice la Escritura? Justificados pues por la fe. Significa que ahora tú estás libre del pecado hacia atrás, como si nunca hubieras pecado. Y en ese momento todo pecado se fue, el que habías cometido. La nueva criatura ahora afronta otra lucha: el yo.
porque el yo todavía está ahí. Esto no lo sabía. El pecado se va, pero el yo no se ha ido. Y tú cada día tomas decisiones en tu vida. Si eras pecador y bebías y te gustaba beber, entonces cuando eso te golpea, otra vez en la tentación puedes caer. Pero si tú decides, no lo harás. Si eras adúltero y en tu vida pasada y el Señor te perdonó, va a venir el diablo a tentarte de nuevo, porque sabe que está tu yo. Dios te limpió del pecado anterior, pero ahora está tu yo, y el diablo utiliza tu yo para tentarte. Piensa en esto por un momento. Si José, que fue fiel al Señor, ¿por qué el diablo lo tentó? ¿Por qué crees tú que el diablo tentó a hombres de Dios si eran fieles a Dios? Porque el yo estaba ahí. Así que por mucho que tú dances, hables lenguas, o vengas a la iglesia, o leas la escritura, ores y ayunes, no digo que eso es malo, tienes que hacerlo, pero por mucho que hagas, tu yo sigue allí. Y el diablo va a venir a tentar a tu yo, tu orgullo. Y eso es lo que va a ser tentado. Y allí es donde el diablo va a marcar fuertemente tu vida. La santificación, hermano querido, es el reemplazo de una vida con otra. Por eso ahí viene y comienza. Cuando tú eres salvo, comienza el proceso de la santificación. Y la santificación es la que elimina al yo del corazón del creyente. Y eso es lo que debe suceder. Pero si tú no te santificas a Dios y sigues viviendo la vida como si nada, entonces tu yo está vivo allí. Entonces es a través del crecimiento del Espíritu que la nueva criatura gana la ascendencia sobre la vieja naturaleza. O sea, crece la vida espiritual y el yo disminuye. Entonces ser salvo del pecado es ser salvo del yo. ¿Por qué? Porque va disminuyendo en tu vida. El yo literalmente es la vieja naturaleza, la carne, es la raíz, las ramas y el árbol de toda la fuente del mal sobre este planeta, literalmente. Entonces la anarquía es egoísmo. El egoísmo domina al criminal, y esta es la razón por la que sus acciones son así como son. Él va a matar, robar, violar, porque él cree que tiene el derecho de hacerlo, porque es su sentir. Tal como las bestias de la selva se tragan a las bestias más débiles, la bestia del yo se traga a otros hombres más débiles. El pecado es el resultado del yo. Escúchame bien, por favor. Levantándose en el lugar de poder supremo, en el alma, en el corazón del hombre. Por eso tú atropellas a la gente. Por eso tú hablas de esa manera de la gente. Porque tu yo está ahí, altivo, orgulloso. Por eso que te consideras mejor que otros. Los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, los discípulos verdaderos deben tratar constantemente con esa vieja naturaleza. Recuerda lo que dice Pablo en Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. No dice Dios despojará. Despojaos. Eso habla de una acción nuestra, de una decisión nuestra. Entonces cuando tú escuchas a un hermano dice que yo soy así, ¿qué está diciendo? El yo está vivito y coleando adentro. La vieja naturaleza está allí. Es que yo soy así, po. Nada más que hablar. ¿Me estás entendiendo? Ahora, esto no está hablando literalmente de pecadores, está hablando a los santos aquí cuando Pablo enfoca. En cuanto a la vieja, o en cuanto dice a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, esa naturaleza depravada todavía sigue ahí, aunque seamos salvos.
Un predicador dijo una vez que el viejo hombre nunca literalmente moría en la vida del cristiano, siempre estaba allí. La diferencia es que el hombre espiritual crecía y el hombre carnal desaparecía. Entonces, ¿cómo están tus hombres allí? No, están a la par, están igualito. Igualito. A veces soy súper espiritual y a veces soy súper carnal. O sea, tenemos que entender esto. Hay dos personas en ti. ¿Te has dado cuenta cómo cambia una persona de pronto? ¿Somos así o no? ¿Cómo cambiamos? Usted me ve a mí y me dice: oh, el pastor, súper amoroso el pastor, no, me cae súper bien. No me veas enojado. No soy yo, y más que no es verde, así que no soy yo cuando me enojo. Todos tenemos esas reacciones. ¿Por qué crees que es? Por el yo. Ahora dice: ¿y si me enojo, pastor, es la carne? Claro que es la carne, pero puedes doblegar a la carne. ¿Cómo la doblegas? Cuando ya te enojaste, ya peleaste, ya gritaste, pataleaste, hiciste todo. Aquí vas donde la persona que ofendiste y dice: perdone, mi hermano, disculpe, mi hermano, yo me equivoqué, le pido perdón. La carne la humillaste y la carne te dice: no, ¿cómo se te ocurre pedir perdón si tú no hiciste nada malo? Tú estabas en lo correcto, en lo que tenías que hacer, porque ese se pasó de listo. ¿No es así como que sientes en tu corazón? ¿Por qué tengo que pedir perdón yo si no he hecho nada malo? El yo está ahí vivito. Yo sé que los estoy aburriendo un poco porque no les gusta que les hable de ustedes. Entonces hay dos personas en ti. Está el viejo hombre y está el nuevo hombre. La vieja mujer y la nueva mujer. Ni les voy a contar por qué me río, pero ya. Ahí están los dos viviendo en el mismo cascarón, adentro los dos. Y ahí es donde tú decides hacer la voluntad de Dios, la obediencia a Dios, o obedecer a tu yo. Esto es como la caricatura, ¿no?, del ángel bueno y el ángel malo. Es como una forma de expresarlo solamente. El ángel bueno te dice: no, perdona. El ángel malo te dice: dale uno. Y ahí está la lucha. Cuando alguien te ofende, ¿qué quieres hacer? Dime, ¿qué te vienen ganas de hacer? ¿Qué te vienen ganas de hacer cuando alguien te ofende? Le dice: Dios le bendiga. El hombre espiritual dentro de ti te dice: no importa, perdónalo, Dios le bendiga. El hombre viejo te dice: dale uno. Pero hay entre esas dos cosas redondas de los ojos, ¡pa! El viejo hombre, hermano querido. Ahora, es cierto que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero todavía está el viejo hombre con el cual se debe tratar cada día en tu vida. Aquel que ha sido crucificado con Cristo, pero tiene que ser mantenido en la tumba. La naturaleza carnal odia a Dios. Te pregunto esto: ¿por qué tú no venías al Señor cuando te predicaban? ¿Por qué nunca recibiste al Señor en tu vida? ¿Por qué? Dame una idea. Porque se creía bueno. Perfecto. ¿Por qué? Más. Estaba bien como estaba. ¿Por qué más? Por porfiado. Bueno, esa es una cosa bien especial, ¿no? ¿Por qué más? Porque no me gustaba el evangelio, porque lo encontraba aburrido, porque exigía mucho. Ya qué sé yo. Literalmente la naturaleza carnal odia a Dios. Por eso cuando tú te enojas, cuando entra el celo, cuando entra la contienda, tú dejas de orar,
dejas de leer la palabra y dejas de ayunar, porque tu naturaleza carnal comienza a gobernar. Cuando tú oras, ayunas y lees la palabra, el espíritu crece y la naturaleza carnal Entonces, voy a poner el ejemplo: naturaleza carnal, naturaleza espiritual. ¿Cómo reacciona usted ante la palabra que el Señor dice: al que te golpea en una mejilla, ponle la otra? La actitud de la naturaleza carnal: el que te golpea en una mejilla, ¿quién quiere que le haga el ejemplo aquí? Por favor, que venga aquí, yo le golpeo una mejilla despacito. ¿Sabe? Una reacción natural al tiro. Pero la naturaleza espiritual, cuando está lleno el hombre de Dios y buscando al Señor, entonces él reacciona con su naturaleza espiritual y perdona. Prefiere que pasen por arriba, que lo humillen, no importa. El que es humillado será enaltecido. Esa es la realidad, diferencia. Entonces la naturaleza carnal odia a Dios, odia a Cristo, odia la justicia. Esa naturaleza está en ti y debe ser mantenida muerta. Por eso dice que tienes que matar al viejo hombre. Y no tiene que matarlo Dios, tienes que matarlo tú. Ya, termino con el mensaje, si no van a morir todo el día. Estoy tratando de enseñarle algo, hermano, que es importante. Cada uno de nosotros tenemos esta lucha constante en nuestra vida. Por eso al principio le ponía los ejemplos de José, le ponía los ejemplos de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos decidieron, y cuando ellos decidieron por Cristo, el Señor les respaldó. Tu decisión es la que va a traer la victoria o la derrota a tu vida. Si tú eres fiel a Dios y eres un discípulo del Señor, entonces tú vas a decidir por el Señor y no vas a permitir que nada de este mundo destruya tu comunión con el Señor. Y ahí está el problema número uno de hoy día de muchos cristianos, lamentablemente, que toman malas decisiones. Es como que el asesor que tienen adentro en el corazón es pura carne. Los asesoran mal. Pero cuando tú te guías por las cosas del Espíritu, busca las cosas de arriba, entonces tus decisiones van acorde a lo que Dios quiere para tu vida y Dios respalda tu decisión. Ponte de pie en esta hora. No va a haber avivamiento ni danza hoy día, hermano, pero tenemos allá atrás un botiquín para los moretones. Ahora, ¿por qué enseñamos esto? Porque lamentablemente se nos olvida de que cuando vinimos a Cristo, el Señor no quedó inhibido el viejo hombre. El deseo de Dios que con el proceso de la santificación el viejo hombre muera, se ha quitado, raído totalmente. Pero ese viejo hombre va a morir bajo tus decisiones. El que lo mate, el que lo entierre, serás tú mismo. Tus decisiones matarán a ese viejo hombre. Te lo planteo como un ejemplo sencillo. Tienes dos amigos. Los dos amigos tienen una opinión y a veces muy diferente el uno del otro, pero son tus amigos. Y tú les compartes tu problema y un amigo te aconseja de una manera y el otro te aconseja de la otra. Y tú le haces caso a uno. No puedes hacerle caso a los dos porque son diferentes las opiniones. Y le haces caso a uno. Al que le hiciste caso quedó feliz contigo, contento. Al que no le hiciste caso se enojó contigo. ¿A quién quieres enojar? ¿A Dios o al viejo hombre? La decisión es tuya.
No hay más. Solo se trata de escoger. Si piensas que Dios va a venir y te va a mover como un maniquí, como un robot, no. Dios nos dejó a nosotros una voluntad, un libre albedrío para escoger. Y cuando tú escoges por Él, Dios se mueve. Sadrach, Mesach y Abednego no sabían lo que Dios iba a hacer. No tenían idea si Dios los iba a librar o no los iba a librar. Lo único que ellos sabían era que no se iban a inclinar, porque ellos amaban a Dios y no querían fallarle. José no tenía idea lo que Dios iba a hacer con él. Tenía sueños, pero no tenía idea si se iban a cumplir. Pero no quiso fallarle a Dios y huyó de la mujer. Después de esas decisiones, Dios los respaldó. Pasó tiempo, pero Dios los respaldó. José llegó al trono de Egipto. Nunca lo imaginó. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron la presencia de Jesús allí. Nunca lo imaginaron. Y a pesar del fuego, para ellos no era interesante, no era impresionante. Lo que era impresionante era ver a Jesús allí. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo si tomas una decisión correcta, pero te aseguro que el día que tomas la decisión por Dios, cosas extraordinarias van a ocurrir. Si tan solo nos decidiéramos por Él, Dios haría cosas maravillosas. Quiero orar en esta hora, en esta tarde, y quiero llamarte aquí al altar si quieres venir, porque creo que esto se trata de decidir. Decidir qué vas a hacer con tu vida, decidir cómo vas a vivir tu vida. Si vas a vivir para Dios o vas a vivir para ti mismo. Yo llamo aquí a aquellos que quieren vivir para Dios, para que Él les ayude a hacer la voluntad del Señor, les ayude a tomar la decisión correcta en su vida, porque es lo que debemos hacer. Deja de luchar contra Dios y comienza a decidirte por Él, para que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, esa vieja mujer muera en ti y la fuerza de Dios sea quien te ayude y recibas la ayuda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria. Oh, santo eres, Señor.